tal? Bienvenidos todas y todos a Educando TV. Mi nombre es Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español tercer grado. Para iniciar esta sesión vamos a leer un poema. Es un poema de la escritora oaxaqueña Guadalupe Ángela. El poema se llama Queda en Ciudad. Y dice así: la ciudad no es un puerto de grandes navíos, ni existen volcanes con fumarolas. No es puente de río, ni antiguo sitio de gladiadores. Es una ciudad pequeña, donde ocurre poco. La magnitud está en el interior de una casa, en las páginas de vidrio. Y ese es todo el poema. Como ustedes pueden darse cuenta, la autora no nombra la ciudad a la que hace referencia el poema, pero todos podemos percibir que está hablando de Oaxaca. Muy bien, pues entonces vamos a pasar al tema. Te recuerdo que en esta sesión vamos a trabajar el tema de el ensayo, su función, algunas características, cómo se escribe un ensayo, las partes que lo integran. Y toda esta construcción de este conocimiento nos va a servir para en un futuro poder escribir un ensayo. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de plasmar sus ideas por escrito. Digamos, dejar constancia de su pensamiento, de sus ideologías. Por lo tanto, uno de estos ejercicios de escritura es el ensayo. Este es el momento que te recuerdo que la finalidad de esta sesión es aprender acerca del ensayo, su función, algunas características, cómo escribir un ensayo y cuáles son las partes que integran el ensayo. Sugiero que este sea el momento para que ustedes allá en casita saquen su pluma, su lápiz, un cuaderno, un libro, un borrador, tal vez una carpeta donde puedan ir guardando todos los apuntes de las sesiones anteriores y las futuras. Pues bien, ¿qué saben ustedes del ensayo? ¿Han leído ensayos? ¿Conocen cuáles son algunas características del ensayo? ¿Conocen sus partes que integran el ensayo? ¿Cómo funciona el ensayo? Pues quiero que reflexionen acerca de estas preguntas que acabo de enunciar allá en casita. Pero por lo pronto les voy a dar una noción de lo que significa el ensayo. El ensayo es un texto breve en donde se elaboran y plasman las ideas de un autor y que escribe acerca de un tema específico. Entonces puede ser un ensayo histórico, puede ser un ensayo filosófico, puede ser un ensayo artístico, puede ser un ensayo de literatura, como vamos a ver en uno de los próximos ejemplos. Y estos ensayos pueden ser argumentativos, expositivos o críticos. No voy a ahondar mucho en algunas nociones porque las vamos a ver en otras sesiones. Pero lo que sí voy a decirles ahorita es las funciones del ensayo. Un ensayo puede ser persuasivo. Esto quiere decir, el autor está tratando de convencernos de algo. Un ensayo también puede ser expresivo, lo cual significa que el autor se posiciona como autor y nos está contando su postura personal o está expresando sus ideas acerca de su postura personal.
Otra de sus funciones es la estética, en donde el autor ya ha desarrollado un estilo propio y este estilo propio es atractivo para que nosotros podamos leer este ensayo. Bien, pues continuando con esta clase, vamos a ver los componentes de la historia, perdón, los componentes del ensayo. Supongamos que yo quiero escribir acerca de la historia del cine en Oaxaca. Entonces, quiero escribir un ensayo acerca de la historia del cine en Oaxaca. ¿Qué tengo que hacer? Bien, lo primero que tengo que hacer es plantear un problema. Por ejemplo, ¿cuándo se inició el cine en Oaxaca? ¿Cuándo se inicia la historia del cine en Oaxaca? Eso sería un planteamiento del problema. Otro planteamiento del problema podría ser quién dio pie, quién inició la historia del cine en Oaxaca. Otro planteamiento sería cuál es la historia social, qué eventos ocurrían para que diera pie al inicio de la historia del cine en Oaxaca. Otro componente de los ensayos, y siguiendo con la historia del cine en Oaxaca, sería la formulación de una hipótesis. Por ejemplo, yo voy a suponer, voy a plantear, que la historia del cine en Oaxaca inicia a inicios del siglo XX, en 1905, en 1908, en 1910. Esa puede ser una de mis hipótesis. Otra de mis hipótesis puede ser acerca de la historia del cine en Oaxaca, puede ser que quien inició la historia del cine en Oaxaca fue el cineasta ruso Sergei Eisenstein. Otras de mis hipótesis puede ser que gracias a Porfirio Díaz el cine en Oaxaca inició. Ahora bien, ya que hemos planteado el problema y hemos hecho una formulación de las hipótesis, necesitamos demostrar por medios de argumentos pues estas hipótesis. Ahora, puede ser que al final, cuando desarrollemos estas hipótesis, puede ser que lleguemos a la conclusión de que nuestra hipótesis no es verdadera. Podemos llegar a la conclusión de que sea una hipótesis que es negativa, digamos, en algún sentido. Pero esto lo vamos a hacer demostrando a través de argumentos y para al final llegar a algún tipo de conclusiones. Pues miren, para que ustedes no se aburran mucho acerca de toda esta teoría, vamos a empezar a leer un ensayo. El ensayo que voy a leer es también de la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángela y se llama La literatura, una forma de resistencia ante el rigor académico. La autora es Guadalupe Ángeles Ramírez Victoria y empieza así. Durante años de labor docente he visto al salón como un espacio de crítica y debate en distintas materias del área de literatura. Esta disciplina aporta un saber del ser humano, señala sus gestos. El análisis de cuentos y poemas permite discutir en clase sobre la existencia y su sentido. La literatura podría ser una asignatura sustantiva y no optativa en cualquier carrera, pues permite a una persona de cualquier profesión conocerse a sí misma y a la otra. En mayor parte, si la lectora se convierte en autora. Una escritora tiene el poder de entrar a la mente de las y los protagonistas. El saber de una autora es impresionante, pues conoce las sombras y la luz de las y los individuos. A veces una poeta no sabe cómo se llama una figura literaria. Por ejemplo, la anáfora, la sinestesia. No la crea en base a su definición,
la inventa de forma natural. No parte del concepto, sino del juego. Hay escritoras que no están familiarizadas con el psicoanálisis. Incluso hay quienes rechazan las terapias. Sin embargo, saben de las perversiones ocultas bajo la conducta intachable de un personaje. Asimismo, la escritora no juzga, sino solo describe y narra. Tarea nada fácil. La literatura permite conocer el alma humana. Después de este preámbulo, comentaré mi experiencia como docente en la clase de literatura y traducción, 10º semestre 2014. Entre las distintas lecturas leímos el cuento 11 de Sandra Cisneros. Es un texto que narra la vivencia de una niña al cumplir 11 años. Sucede en un día. Un suéter rojo y la edad de 11 años son los nudos de la historia. Es un cuento de 3 páginas, donde los detalles son metonimias de la vida de una niña de origen latino que radica en los Estados Unidos. En el curso, usualmente, después de traducir y comentar el cuento, las y los estudiantes escriben una narración. En este caso, el escenario era el aula. La historia que escribían no necesitaba ser autobiografía. Podría ser ficción, incluso ciencia ficción. Entre los estudiantes se encontraba Noé Hernández, un joven que había tenido un constante interés en la literatura. Todas las optativas que cursó eran de esta área. Esta vez escribió un cuento autobiográfico sobre la experiencia de aprender a leer en la primaria. Las expectativas de su madre, las exigencias de la maestra. Es un texto sencillo, profundo y con humor, donde el protagonista se ríe de sí mismo. Una de las cualidades que más aprecio en las obras literarias y en las personas. A continuación leeré un fragmento. Yo estaba cursando el 6º de primaria y entraría a la secundaria en la generación 2000. Mi mamá se ponía contenta al pensar que al entrar a la secundaria cambiaría yo. En el 2000, si le vas a echar ganas. En el 2000, si vas a aprender. En el 2000, no habrá suspensión de clases. Entre líneas, Hernández muestra el tono y el punto de vista crítico del proceso educativo en la primaria. El proceso de evaluación en la escuela es rígido y no permite ritmos más pausados. Así también, Noé Hernández muestra la paradoja de los tiempos y metas escolares, pues a pesar de las demoras de niño en la lectura, Noé, en la universidad, era de los estudiantes que más leía. Este es un ejemplo de cómo las y los estudiantes comienzan a ser autoras de textos literarios. En el curso realizamos ejercicios de escritura creativa. Primero, la o el estudiante escribe el borrador sin detenerse, sin editar nada. Después de leer en voz alta y exponer su trabajo a sus compañeros, escucha distintos comentarios o dudas. La o el estudiante revisa y mejora su texto. Toma en cuenta las observaciones y ciertos puntos que hacen que una obra sea literaria. Un buen cuento es aquel que contiene un sitio de transformación del o la protagonista y de la lectora. Hay algo que solo se descubre escribiendo, pues la metáfora y la metonimia que aparecen incluso en la prosa, como es el caso del cuento, toca por un instante el inconsciente, donde hay un saber, como lo hay en la experiencia propia. El inconsciente en muchos casos se ignora, sin embargo tiene su propia voz. Bien lo dice el psicoanalista Daniel Herbert.
El descubrimiento del inconsciente realizado por Freud impugna en lo esencial tal concepción. La existencia del inconsciente implica básicamente que el sujeto ya no es el centro productor de sentidos y por lo tanto el poseedor del saber acerca de sus enunciados. Por el contrario, es el lenguaje como estructura quien lo produce como sujeto y habla a través de él. El inconsciente no es sino ese decir siempre más de lo que se cree. Es la imposibilidad de ser dueño del sentido que más bien rebasa al sujeto y se produce más allá de la conciencia, la voluntad y las intenciones. Así como hubo un cambio radical sobre la idea del mundo cuando Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo, o cuando el filósofo Nietzsche pronunció su frase categórica «Dios ha muerto», dejando en desamparo a la humanidad, el descubrimiento del inconsciente delata que el ser humano no es del todo dueño de su saber. Hay algo en el ser humano, un lenguaje propio, que sale a la luz en los actos fallidos que describiera Freud. Lapsus, bromas, olvidos. Hay algo aquí que habla y que no es controlable, sino solamente es un punto de partida para el análisis. Sucede en el campo de la escritura que entre las frases se escapa un saber que la escritora no tenía conocimiento o intención previa de manifestarlo. En la literatura hay vislumbres del inconsciente. La literatura le ofrece libertad al sujeto, tanto en la lectura como en la escritura, pues en la primera, el texto otorga el poder de interpretar cada una de las palabras que contiene. Puede incluso dibujar al público lector en su mente, a sus personajes, al paisaje, a las acciones. No habrá una reproducción idéntica en cada uno de los lectores. El análisis crítico de la condición humana se halla entre líneas. Es el público lector que hace sus propias conclusiones a través de la reflexión que provoca una buena obra. Aquella que revela algo del ser que una o uno desconoce y que lo mueve de alguna manera. Cada uno recrea de forma distinta la narración. En la segunda, la escritura, la libertad se expande aún más al ser la estudiante el creador del texto. Ella toma la decisión y de escribirla. Le estamos otorgando un lugar a la subjetividad. El estudiante no repite una verdad absoluta, cuestiona y escribe sus propias historias, no necesariamente autobiográficas, sino ficciones, pues en ella hay una composición de la realidad del mundo a través de la vista única de cada individuo. En la literatura, la libertad se expande y es fuente de conocimiento del ser, con todo lo que implica su luminosidad y su sombra. Bien, pues este fue el ensayo de Guadalupe Ángela. Repito el título: La literatura, una forma de resistencia ante el rigor académico. Y en este ensayo podemos observar pues varias cosas de las que estamos viendo hoy. Uno es este análisis crítico que la escritora hace acerca del lenguaje, de la escritura, de lo que es ser un lector, un escritor, y cómo todo eso se relaciona con el ámbito académico. Pues bien, este ensayo es más o menos como de unas 3, 4 cuartillas, pero traje este otro ensayo. Se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Por qué traje este ensayo? Porque quería que ustedes compararan que un ensayo puede ser de 2 cuartillas, 10 cuartillas, 20 cuartillas,
o puede ser de 100 cuartillas, tal y como se observa en este libro que estamos viendo en la pantalla. Pues bien, también como ustedes escucharon en el ensayo de Guadalupe Ángela, este ensayo, los ensayos pueden ser expositivos, argumentativos o críticos. Quiero hacer la aclaración de que estas tres dominaciones pueden prestarse ciertas confusiones, pero en realidad se trata de la misma obra. Estas expresiones se usan en diferentes contextos, especialmente en el académico, o sea, en la secundaria, en la universidad o en la preparatoria. Por ejemplo, cuando se usa ensayo crítico, estamos diciendo que el autor está tomando una posición crítica acerca del tema. Muy bien, vamos a pasar a una tabla que es cómo escribir un ensayo. ¿Cómo se escribe un ensayo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema. Por ejemplo, yo elegí la historia del cine en Oaxaca. Ustedes podrían elegir un tema que fuera histórico, que fuera musical, artístico, filosófico. Muy bien. Ahora, pero si yo elijo la historia del cine en Oaxaca, no puedo escribir acerca de toda la historia del cine en Oaxaca, necesito delimitar el tema, lo cual entonces voy a escribir los orígenes del cine en Oaxaca, o sea, 3 años. Muy bien, ahora, después de eso vamos a elaborar una bibliografía. Esto es, vamos a buscar todo lo que se ha escrito acerca del tema. Ahí hay una carencia en cuanto a este tema que yo elegí, porque no hay libros y no hay muchos artículos que tengan que ver con la historia del cine en Oaxaca. El siguiente paso sería seleccionar la información y los argumentos. Esto es, si yo encontrara muchos libros y muchas revistas y muchos ensayos y muchos artículos acerca de la historia del cine en Oaxaca, yo tendría que elegir qué ensayos, qué libros, qué artículos me sirven para poder construir argumentos. Muy bien, ahora ya que seleccioné la información y los argumentos, ahora sí me puedo sentar a escribir. Puedo escribir 1 cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas, o como el libro que acaban de ver, 100 cuartillas. Para finalizar, va una revisión de lo que escribí. Bien, siguiendo con el tema, vamos a ver las partes que integran un ensayo. Las partes que integran un ensayo son índice. Puede o no tener un índice un ensayo, pero en lo general el índice nos va diciendo los nombres de los apartados y nos hace una introducción al tema desarrollado. Digamos, en la introducción ahí sí vamos a explicar cuáles son nuestros motivos personales y académicos para escribir acerca del tema. Vamos también a formular algún tipo de pregunta y vamos a resumir brevemente algunas conclusiones. El desarrollo ahí puede ser o no por capítulos. Es ahí donde vamos, esa es la parte sustancial de nuestro ensayo y donde vamos a plantear y a responder nuestras preguntas. Para finalizar, estarían nuestras conclusiones. Y ya al final de todo ensayo hay una bibliografía donde están todos los libros, revistas que hemos leído para poder elaborar este ensayo. Pues bien, se me quedan algunos temas en la mesa, pero en la próxima sesión vamos a seguir tratando este tema y vamos a reforzar todo esto que acabamos de ver. Por mi parte, eso es todo. Soy Jorge Blancas y nos vemos en la próxima sesión.